Este programa, como les dije, quisiera hablar con los soldados del ejército de Nicaragua, con los policías, los de línea, de primera línea, la gente humilde que viene de lugares álgidos y difíciles y se metieron al servicio para crearse un empleo y darle ayuda a la población. Ya en varios programas pasados me dediqué a enviarle algunos consejos y consideraciones al general Avilés, jefe del ejército, y a los comisionados de la policía, a quienes no conozco por nombre, pero ellos saben perfectamente quiénes son. En esa ocasión les mencioné que en las manos de ellos y de nadie más está la capacidad de convertirse en héroes nacionales, en vez de seguir comportándose como otro adulador, otro borrego que está siendo utilizado por los poderes del alto mando del Partido Sandinista, de la dictadura. Y ellos se están volviendo millonarios con la corrupción y ustedes siguen dando la cara y quiero que se acuerden, siguen dando la cara y manchándose su legado familiar, porque el pueblo sabe que ustedes son los que le están violando los derechos al pueblo por órdenes de los Ortega Murillo. Señores del ejército, les pido que se den el chance de escucharme, solo escúchenme, nada les va a pasar. En mi forma de ser, y tanto como en este programa, insisto en decir la verdad de los hechos, sin manipulaciones, aún a veces a costa de mis propios intereses, y siempre lo hago de una forma sencilla, porque sé que así hablamos la mayoría de los nicaragüenses. Fíjense bien, no se cieguen, el comunismo está tambaleándose por todo el mundo. En Cuba, hoy en día, nunca en la historia cubana ha habido tanta hambre. Uno de los países más lindos agrícolamente hablando. Mi padre, que pasó por Cuba decenas de veces y era un ingeniero agrónomo, nos decía cuando éramos niños que Cuba era un manantial de producción agrícola y ganadera. ¿Cómo es posible que esa gente se esté muriendo de hambre hoy en día? Y eso que muchísimas cosas, comercio y comida, van a Cuba de la comunidad cubana aquí en la Florida. Más que nunca, la crisis está por explotar. Y yo sé que patriotas cubanos en el exilio, sobre todo aquí en Miami, han enviado mensajes al ejército castrocomunista, y esos mensajes llegan a lo hondo de las conciencias de esos jóvenes. El horror que Maduro le tiene a María Corina es increíble. Toda la fuerza política y militar de Venezuela para prevenir que una mujer valiente como María Corina no pueda participar en las elecciones. ¡Qué valientes estos hombres! En Venezuela igual están con un problema económico que se pierde de vista. Eso habla volúmenes de lo débil que son los dictadores en administrar el Estado, sobre todo por lo corrupto que son los de la izquierda. Hagamos de cuenta y caso que estamos hablando frente a frente. Ustedes, policías y soldados, y yo. Recuerden que yo nací y crecí alrededor de soldados humildes como ustedes. Yo sé de dónde vienen, qué es lo que ganan, cuánto sufren, el ejercicio que hacen, los desvelos, el trabajo. Yo lo sé. Recuerden el juramento que hicieron al entrar al ejército y la policía. Y aquí les tengo algo que tienen que pensar. ¿Ustedes creen que la patria los premiará, a como dice el juramento, por ser miembros no de un ejército nacional, sino de una fuerza armada al servicio
de una tiranía, una de las más crueles de América Latina, quizás la más cruel. Déjenme también hacerles otras preguntas. Ustedes, cuando oigan este mensaje, hagan de cuenta y caso que van a responderme desde sus silencios, desde sus noches de insomnios, desde las encrucijadas ante sus familiares, cuando salen de permiso y les preguntan por ahí, ¿por qué estás ahí vos? ¿Qué estás haciendo? Como también le ocurre a los policías las mismas preguntas, no solo a los miembros del ejército. ¿Están de acuerdo con que Ortega haga acuerdos a sus espaldas para complacer a Rusia, a la China, a Irán y a Corea del Norte? O sea, estos dictadores están amarrando a Nicaragua a unos acuerdos que no se consultaron con el pueblo, ni siquiera con ustedes, que son los que están dando el pellejo y la cara en la revoltija que hay contra el sandinismo, involucrando a Nicaragua en un conflicto nuclear. Fíjense la irresponsabilidad de este hombre. Nos va a venir un misil en algún momento, posiblemente un accidente o una intención de mandarle un mensaje a los Estados Unidos, y a nosotros nos va a caer un bombazo, solo para llamarle la atención a los Estados Unidos. Y ¿qué? 1 millón de nicaragüenses vamos a morir a manos de este loco. Pónganse a pensar, no les está hablando alguien iluso o irresponsable, le está hablando un Somoza que tiene la experiencia, el conocimiento, la historia y la valentía de hablarle, me importa los Ortega o quien oigan. La verdad se las digo a ustedes porque ustedes son el pueblo que yo quiero y que quiero salvar. ¿Qué gana el hombre de a pie con esas barbaridades que está haciendo los Ortega Murillo? ¿Qué gana el pueblo? Que me digan, porque yo veo que la inflación está fuera de órbita. Solo el mes pasado creo que fue 1.1 o 1.3%. Eso significa más del 13 o 14% anual. La inflación. Saben que Ortega es capaz de prestar nuestro territorio para bases nucleares, si es que no lo ha hecho ya, y arrastrar a Nicaragua a una crisis de terribles consecuencias, cuando nosotros como nicaragüenses ni escupimos en esa rueda. No somos ni tan importantes geopolíticamente, ni somos tan importantes económicamente. ¿Por qué Ortega está montado en ese macho? ¿Para qué? Están de acuerdo en seguir siendo cómplices de unas Fuerzas Armadas fuertemente cuestionadas por los crímenes que han cometido desde el 2018, cuando mataron a jóvenes, chavalos inocentes, estudiantes, ancianos, con francotiradores. Están de acuerdo en ser cómplices de los jóvenes ciegos de un ojo que fueron mutilados con balas de plástico. Están de acuerdo en dar ese salto histórico de desertar de ese ejército, hoy en deshonra, un ejército que se decía que era el ejército nacional, ya no era el ejército sandinista, popular sandinista, sino que se convirtió en el ejército nacional. Y todo el tiempo que yo viví en Nicaragua, de 2001 a 2021, el ejército se comportó como tal. Honradamente, yo no puedo decir una instancia donde el ejército hizo barbaridades con el pueblo. La policía es otra cosa. No se olviden que desde el propio inicio del ejército sandinista, en los inicios de los 80, enormes cantidades de soldados sandinistas se desertaron, lo que les estoy sugiriendo a ustedes, para ser parte de la contra. No se cieguen.
no se conviertan en criminales de lesa humanidad sin que ustedes lo decidan. O sea, imagínense lo que está haciendo Ortega y primordialmente la Chayo. Les está poniendo un arma en la mano. Vayan a matar y a hacer barbaridades por órdenes de ellos, como a los francotiradores del estadio en 2018, el Día de las Madres. Y ella no aparece en nada. Aparecen 5 o 6 soldados ahí arriba con armas especiales para matar. ¿Cómo le vas a tirar esos tiros a los nacionales por celebrar el Día de las Madres? Eso es lo que quieren ustedes. Yo comprendo el odio y la ira que sentimos los nicaragüenses en contra de los dictadores y sus borregos. Sin embargo, sería fabuloso para los nicaragüenses ver que el ejército reconociera el sufrimiento de 6 millones de nicaragüenses y de una vez por todas voten a los dictadores Ortega Murillo, devolviéndonos a los nicaragüenses el camino hacia la democracia. Si ustedes creen que le sirven a la dictadura Ortega Murillo, están equivocados. Ustedes le sirven al pueblo de Nicaragua. Dicho sea de paso, soldados y policías, constitucionalmente, ustedes no están en el deber de obedecer una ley ilegal o una orden inmoral. No están constitucionalmente en esa obligación. Si lo hacen, ya se tildan ustedes de criminales de lesa humanidad. Como un ejército o como una policía nacional, es al pueblo a quien ustedes le sirven y no a un par de psicópatas quienes ustedes saben que no fueron electos, sino que se usurparon el poder. Ustedes lo saben y lo sabe el pueblo de Nicaragua. No perdamos la perspectiva de la enorme importancia en el gran triunfo que sería si tanto la comandancia del ejército y la de la policía sacara del poder a los usurpadores Ortega Murillo y los criminales que lo rodean, porque no solo son ellos dos y sus hijos, son toda una pacotilla de zánganos que se están lucrando, haciéndose millonarios, mientras que ustedes agarran el barro y se lo inmundan en todo sin ustedes haber tomado esa decisión. Por otro lado, considero que ataques odiosos en las redes sociales a sandinistas que han huido de Nicaragua y están exilados en contra de la dictadura son muy miopes. No me malentiendan. Yo soy crítico y no acepto a cualquier nicaragüense que es sandinista o es MRS. Sin embargo, a esos que se han visto la verdad, la realidad del fracaso sandinista, de la criminalidad y la corrupción del MRS en su pasado, y aún así en 2018 vimos cómo querían más mártires, o sea, querían que mataran a más nicaragüenses. No, yo soy crítico de esa gente y no los quiero ni cerca de mí. Pero si alguno de ellos se sale de Nicaragua y hace sus declaraciones en las redes sociales en contra de la dictadura y no se está metiendo en nada que tiene que ver con liderazgo y volver al poder y tal, simplemente dijo, basta ya. No los deberíamos de atacar en las redes sociales, pues lo que estaríamos haciendo es ahuyentando a futuros desertores, muchos que posiblemente desean abandonar la dictadura, pero que quizás no lo hacen por las humillaciones y las amenazas que reciben del exilio por algunos miopes, le estarían haciendo un desfavor a Nicaragua en lenguaje cristiano. Y eso es muy importante porque todos somos cristianos. Todo ciudadano tiene el derecho de arrepentirse
de pedir perdón y buscar la justicia. Todo ciudadano. Sin embargo, eso no quiere decir que tenés un pasaporte a la libertad. Tenés que pasar por un proceso. All right? Pero no los desbaratemos antes que salgan, porque se van a aflojar de quererse desertar. Motivémoslo a desertar y no los ataquemos a quedarse ahí. De vuelta, no me malentiendan. No estoy apoyando a sandinistas. Hay supuestos arrepentidos de mentira, como el chino Enoch, un cobardazo, un cobarde de primera, mentiroso, criminal y asesino confeso, quien está aquí en los Estados Unidos porque los Ortega Murillo le hicieron una papalinga para echarlo preso y vino como uno de los 222 infiltrados por órdenes de los Ortega Murillo. ¿A qué vino aquí ese sapo espantoso? Vino a crear zozobra, a dividir, a mentir, a calumniar y a desinformar. Ustedes saben que yo en mi vida he visto a ese hombre. Sin embargo, a cada rato amigos míos me mandan trozos de su podcast donde me menciona de arriba abajo y nunca ni me ha conocido, ni conoce mi vida, ni tiene la menor idea de qué es lo que ha sido mi vida. Sin embargo, ahí está hablando. Eso se llama desinformación y a eso es lo que vino ese criminal a hacer. Francamente, me sorprende mucho que el gobierno de los Estados Unidos lo permita. Bueno, francamente, es injusto decir eso porque de Biden yo espero cualquier cosa. Es el partido más corrupto en la historia de los Estados Unidos, el Partido Demócrata. Esa desinformación causa división entre nosotros, los antisandinistas, los creyentes en la democracia. Por eso es que no hay que ponerle en mente a ese sapo. Todos esos sandinistas criminales deberían pasar por la justicia. Sin embargo, incluso en todo país democrático, las autoridades civiles tienen la potestad de hacer arreglos extrajudiciales con algunos criminales de menor importancia para obtener información necesaria para detener, enjuiciar y condenar a los verdaderos líderes de dicha corrupción y criminalidad. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo es motivando a esos indecisos, no han tomado las riendas de sus vidas y hacer lo correcto. Buscar la forma de unir suficientes valientes soldados y policías que no están contentos con la dictadura y se unan al esfuerzo de votar ese régimen enfermizo y criminal. Me gustaría dirigirles unas palabras a los familiares de esos pobres hombres y mujeres que a veces por un sueldo, por tener un trabajo, una ocupación, se incorporaron al ejército o a la policía. Son soldados y policías de primera línea. Arriba de ustedes está toda la manada de oficialidad y comisionados quienes se benefician del trabajo de ustedes. Esa gente no es ciega ni son criminales, al menos hasta que obedecen una orden inmoral o ilegal para hacerle daño a la ciudadanía. Eso es un crimen. Ustedes no tienen por qué obedecerle la orden a los Ortega Murillo de prevenir que entre un ciudadano a Nicaragua, a su tierra, con su pasaporte legal. No tienen por qué. Es inconstitucional hacerlo. Si obedecen en migración, oficiales de migración, esa orden, ustedes se volvieron criminales. No se olviden, son los que están en los altos mandos de la policía y el ejército a quienes la dictadura le da muchas ventajas y mucho dinero para mantener a ese grupo de ilícitos criminales
calladitos y obedeciendo lo que la dictadura les está ordenando hacer. ¿Quién les paga a ustedes un sueldo absolutamente pequeño que a duras penas da para comer? Pregúntenle al general Avilés cuánto gana. Pónganse la mano en la conciencia. Véanle en el rostro a sus vecinos. Conversen con el hombre y la mujer de a pie y se darán cuenta que el rechazo de ustedes es nacional. No sigan defendiendo la dictadura. Me gustaría que le vean los ojos a sus hijos. No los intimiden. Háblenle con amor y pregúntenle en la cama, abrazados con sus hijos, ¿qué piensan de lo que yo hago? Pregúntenle si están orgullosos de lo que hacen sus padres. No se mientan a ustedes mismos. Ningún nicaragüense honrado, cristiano, honesto, moral, va a estar de acuerdo con el acto cobarde y criminal y cruel que los Ortega Murillo ordenaron el Día de las Madres. Asesinar a personas indefensas, desarmados, inocentes, porque nadie los había acusado de nada. Simplemente marcharon con sus madres el Día de las Madres. Y al llegar a la rotonda Rubén Darío, estaba esperándolos los francotiradores del estadio que regaló Taiwán para asesinarlos. Simplemente mancharon el Día de las Madres con francotiradores desde el estadio de béisbol que donó Taiwán. Los asesinos dispararon sobre 18 inocentes indefensos y los asesinaron. Y nadie ha dado respuesta de eso. Ningún gobierno extranjero ha llegado a golpearle la mesa al sandinismo. ¿Qué pasó con la OEA? ¿Por qué no protestaron? Si eso fue obvio, fue tan obvio que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rafael Solís Cerda, renunció y se fue al exilio. Y ahora le andan persiguiendo a su pobre madre de 90 y pico de años como una prisionera, una señora que no ha hecho absolutamente nada. A su sobrino y a su hermana los andan persiguiendo. Ese tipo de criminalidad va a caer encima de ustedes si ustedes siguen ahí tarde o temprano. Uno de los artículos más importantes que yo vi en la prensa recientemente fue un artículo que Fabián Medina escribió donde explicó que el factor común histórico de Daniel Ortega es la traición a sus propios compañeros, todos. Hugo Torres arriesgó su vida en el Palacio para sacarlo a él de la cárcel. El otro que estaba con él en la cárcel, que lo mataron fríamente, un sandinista enfrente del Canal 23. Ese fue compañero de, a mí se me olvida el nombre, pero fue compañero de celda de Ortega por 7 años. O sea, a toda la gente del MRS que los ha traicionado, que trabajaron con él y lo lograron hacer comandante de los sandinistas, traicionado. Y está haciéndolo todo el tiempo a todas las personas que lo rodean. Es cuestión de tiempo antes que la comandancia de la policía o el ejército les aprieten a ustedes la ley de ellos. ¿Estamos? La mayoría de ustedes son de extracción humilde, o sea, son igual que la gran mayoría de los nicaragüenses. ¿Cómo pueden verle la cara y verle los ojos a sus vecinos, a sus hijos, a sus círculos de influencia, después de no hacer nada, cuando saben de las miles de ocasiones donde la dictadura mandó a alguno de vuestros mismos compañeros a matar sin razón, asesinar a jóvenes indefensos e inocentes? No me digan, por favor, que un mortero es igual que un AK. No, seamos realistas. ¿A dónde va
terminar la crueldad de la dictadura. Es que no ven que la dictadura tarde o temprano va a atacarlos a ustedes mismos. Les aseguro, créanme, estos años, estas canas no son gratis. Tienen experiencia. Saben ustedes que tarde o temprano la dictadura va a caer. Nada se queda igual en la vida. No hay mal que dilate 100 años ni cuerpo que lo resista. Los Ortega Murillo van a morirse, lo cual va a causar una de vendetas y de venganzas y asesinatos entre ellos mismos. No sean tontos, distánciense de la dictadura, maten las serpientes de Lucifer, córtenle la cabeza, sean valientes y luchen. ¿Ustedes creen que para mí es placentero estar aquí todos los jueves escribiendo este guión y leyéndoselo al aire? Esto es difícil porque tengo que estudiar mucho, leer mucho y repetir muchas cosas. Y es frustrante cuando no veo apoyo ni de los millonarios ni de los países porque simplemente estamos muy divididos. Pero lo hago por moral, por el legado de los Somoza, por valentía, por amor a mi pueblo. ¿Y por qué no lo pueden hacer ustedes? Si ustedes no actúan con valentía y patriotismo, rechazando a los Ortega Murillo, quedarán para siempre bautizados como cobardes criminales de lesa humanidad. Va a decir la gente, mira, ahí va Juan Domínguez, uno de los asesinos de los Ortega. Diría la gente al verlo pasar en la cuadra de su casa, o en el parque, o en el bus, o en el súper, hasta en el culto de la iglesia. Ahí va uno de los cobardes que se enriqueció a costilla de la crueldad de la dictadura. La gente habla, ustedes saben perfectamente, yo lo sé porque de mí han hablado barbaridades y todas mentiras, pero de ustedes lo van a decir porque han participado en eso. Esa es la verdad. No existe dinero alguno, no hay una cantidad de dinero en el mundo que pueda borrar esas realidades. Les aseguro que no lo va a aislar. Una vez que se sepa que uno de ustedes fueron miembros de los verdugos del pueblo en nombre de la dictadura Ortega Murillo, para siempre quedarán como los grandes cobardes criminales de los Ortega Murillo. Señores comisionados, señores coroneles, generales, ¿creen ustedes que al ustedes morirse se acaban los problemas de su familia? ¡Ja! Déjenme decirles, los insultos, las indirectas, los innuendos, el desprecio, no sean ilusos. ¿Saben a quién les va a caer? A sus viudas y a sus hijos y a sus nietos. Ese es nieto de fulano de tal, el asesino de los Ortega. No va a ser fácil que se eduquen, no va a ser fácil que obtengan trabajo, no va a ser fácil que hagan dinero. Ustedes son responsables por lo que sus hijos y sus familiares se conviertan, o en héroes o en criminales. No sean verdugos de sus seres queridos, dejándolos el legado de un cruel y cobarde criminal. Levanten la vista, agarren valentía, hagan lo correcto, lo patriota, lo cristiano. Voten la dictadura ya. Recuerden, solo el pueblo